Tadeo, ¿y qué es lo que esperas de tu libro? Bueno, el libro yo lo escribí principalmente porque tenía la inquietud de dar a conocer pues todo lo que yo he descubierto acerca del México antiguo. Yo primero, cuando empecé a hacer estas investigaciones, lancé primero un libro que eran como artículos. Pretendía ser un tanto más histórico. Se llamaba El rostro verdadero del México ancestral. Pero como yo no soy historiador, como no soy arqueólogo ni nada de eso, pues empecé a recibir muchas críticas y pues muchos cuestionamientos. Y fue ahí donde dije, bueno, pues sí, pues di mi punto de vista en ese otro libro que escribí, pero la respuesta no fue favorable. Por eso mismo que te digo, ¿no? Pues porque me cuestionaban que yo no soy autoridad en la materia. Entonces dije, bueno, ¿qué pasaría si hago eso mismo, pero pues ya lo lanzo como un libro de fantasías y ya no me voy a pelear con historiadores ni nada de eso? Sí, ya no te metes en problemas. Sí, ya no me meto en problemas, ¿no? Ahí está todo eso mismo, esa misma espiritualidad, pero ahora con un matiz más llamativo porque ya engloba a un personaje, o mejor dicho a varios personajes, porque El hombre de la máscara de jaguar nos narra 10 cuentos en donde son diferentes personajes que están pues viviendo su historia o narrando su historia también. Y a través de ellos pues yo expreso toda esa riqueza cultural que yo descubrí, todo eso que yo quería transmitir, pues lo he logrado hacerlo, pero ya de esta forma pues literaria, de esta forma que yo considero menos agresiva de lo que era la anterior o mi anterior obra. Entonces, ¿tú crees que este tipo de literatura puede llegar a cualquier edad de niños, jóvenes, adultos? Sí, pues ya depende del enfoque, del gusto sí, exactamente que le dé la persona. Y, por ejemplo, después de este libro, ¿sigues pintando o vuelves a escribir otra historia? Quiero ver si me aviento a hacer un cómic, si ahora sí ya conjunto todo esto, porque bueno, ya conjunté todo lo que había estudiado, lo vertí en el libro, pero pues como te dije, yo empecé todo esto por una inquietud de hacer cómic y me gustaría probar haciendo ahora un cómic, vertir todos estos personajes y pues ahora echarle allí dibujitos, líneas, viñetas y todo eso, me gustaría ver. Y pues sí hay mucha gente que me ha dicho, bueno, pues ya tienes el libro, está muy bueno y todo, pero me gustaría verlo en cómic. Estaría fabuloso. Sí, entonces sí estoy ¿Y tú te aventarías los dibujos, todas las ilustraciones y todo ese rollo? Sí. Toda la historieta completa. Sí. Entonces, Sí, sería un cómic de autor totalmente. Te diviertes con esto, ¿no? Me imagino. Porque sí. Esto es lo que para ti en futuro va a ser tu satisfacción, o sea, es algo que te llevas de gusto, placer. Y sí, otra historia, por ejemplo, ¿sería nada más literatura, cuento o después sería novela? ¿Qué sigue después de este proyecto? Quiero hacer una novela también, quiero hacer una novela, quiero hacer libros, a lo mejor una trilogía o algo así. Como te digo, son cuentos, fue así como para introducir mis personajes al espectador. Yo creo que a lo mejor un cuento es una forma pues más rápida de que el espectador conozca a los personajes, ya que como los cuentos son más fáciles de leer porque son más cortos, sí. A lo mejor una novela pues así como que la ven jueza y todo y no se avientan a leerla, entonces algún cuento pues sí es más rápido de leer, empapas más rápido del personaje, conoces la historia de lo que el autor pues quiere presentar, todo ese tipo de cosas. Yo creo que es más amigable empezar con. ¿Dónde estás presentando mi obra? Yo tengo un espacio en la Glorieta Chapalita, en el Jardín del Arte de la Glorieta Chapalita, que bueno, pues está en Guadalajara. También aquí pues aquí también tengo la exposición, pueden venir a verla. Jaguar, ¿y tú qué consejo nos darías o les darías al público para técnicas para poder escribir un cómics o una historia de cuentos, una antología? Bueno, yo creo que primero tienes que tener la inquietud de querer comunicar algo y después pues empaparte de historias.
porque realmente cuando tú lees varias historias, varios cuentos, libros, a mí me funcionó a la perfección conocer mitologías, porque vas viendo las mitologías, vas viendo cuáles mitologías se parecen. Yo descubrí, por ejemplo, con todo esto, que la mitología maya y la nórdica pues tienen muchas cosas en común. Entonces ya todo eso pues a mí me fue dando ideas. Si veía que algo le faltaba a la maya, dije, bueno, pues me asomo tantito a la nórdica, y viceversa, ¿no? Pues bueno, a ver, ahora qué dice la maya con respecto a la nórdica de esto. Igual ya después la comparé con la griega, y así fui dándome cuenta, la védica también, que son de los hindúes. También todo esto, pues parece que es un mismo universo. Entonces yo sí, para mí sí es muy importante leer y leer, nutrirte de más historias, conocer más personajes, ver cómo los manejan los autores, y ya después de esto, solita va saliendo la escritura. A mí me pasa, a mí es lo que me gusta de escribir, que de repente empiezo a escribir y la historia se va desarrollando solita, ya no... A lo mejor al principio sí cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Pero una vez que ya te vas tú enfilando, todos los personajes dices, bueno, este actúa así solito, se va metiendo, luego el otro, y pues te va llevando, es todo un viaje la escritura. Entonces, en primer lugar, nutrirte, leer, y después fluir, dejarte fluir. Yo sí hacía como, yo lo que hacía más bien era que definía los personajes, todos los personajes, y decía, bueno, este va a ser mi personaje central, va a empezar la historia así, y ya después mi personaje iba metiéndose, los otros iban apareciendo en la historia y solitas se iban narrando. Entonces sí era como algo muy rico de contar, algo que se disfruta mucho. Entonces simplemente nutrirse de historias y adelante, dejarse fluir. Y si son jóvenes chavitos que tienen esa ansiedad de por ejemplo, escribir un cómic, la técnica es hacer ¿cómo se llama? ¿Bloques? Si lo que quieres es escribir un cómic, entonces yo creo que pues en primer lugar tienes que leer cómics y estudiarlos, no únicamente quedarse con los ya clásicos, ¿no? Con el universo Marvel, con el universo DC, que es pues lo más famoso, sino buscar otros autores. A mí me ha servido mucho buscar autores pues que no son tan conocidos, o que ellos mismos hacen toda la obra, porque bueno, el universo estos de superhéroes va más enfocado a hacer un cómic comercial. Entonces hay un editor, hay un escritor, hay un dibujante, y pues todos tienen que seguir las reglas, ciertas reglas ya estipuladas, ¿no? Pero los cómics de autor, los que el autor se mete de lleno en todo eso, esos yo creo que son los más enriquecedores, porque allí el autor hace prácticamente lo que él quiera, escribe como quiera, dibuja como él quiera y explota al máximo toda su creatividad. Entonces yo creo que una persona que quiera estudiar o que quiera escribir cómics, pues yo sí recomendaría que busque el cómic de autor más que el tradicional. Por ejemplo, en tu caso, ¿tú tuviste que estudiar letras o...? Estudié cursos más bien, sí. Por esa necesidad de escribir. Sí, de crear, sí, quería saber si había un método, si había algo que seguir. Y bueno, descubrí que ahora era más libre ya la forma de la escritura. Ya no se guiaba tanto por ciertas pautas o reglas. Simplemente hay que saber cómo darte a entender, ¿no? Yo creo que eso es lo básico, que te des a entender. Una vez que te des a entender y que no tengas un diálogo muy rebuscado, porque también si tu diálogo es muy rebuscado, pues aburres al lector, se enfada y pues ahí lo deja. Entonces sí, buscar que sea una escritura fluida, que el lector se sienta a gusto al leerlo, que no se le dificulte la lectura, y pues que sepa qué personaje está hablando, ¿no? Porque también pasa muy seguido que están los diálogos y que son varios personajes y que ya no te dice el escritor a qué personaje se refiere y otra vez tienes que regresar. Se va cayendo, ¿no? Y la historia sí tiene sus altibajos. Sí, entonces cuidar que los diálogos sean fluidos, que se note mucho qué personaje es el que está hablando, y pues que sea entendido. Más o menos, ¿cuánto tiempo, así que tú puedas recordar, le dedicaste, por ejemplo, a tu antología? Así,
sé, tiempos cortos, por ejemplo, un día tal cuento. Tiempos cortos. Bueno, un cuento generalmente escribía yo por capítulos, cada una de las obras, o procuraba terminar un capítulo. Mis capítulos eran cortos, yo no escribo capítulos muy largos por lo mismo que, bueno, no se me ocurre, así se me da en primer lugar. En segunda, creo que capítulos cortos es más digerible también para el lector. ¿Qué te podré decir? A lo mejor me tardaría como, si no tuviera interrupción ni nada de eso, yo creo que como 1 hora y media por capítulo, más o menos. Vemos que aquí tienes unas máscaras, estas tú las hiciste. Sí, esta precisamente era para el libro. Como el libro se titula El hombre de la máscara de jaguar, pues bueno, dije, pues ya que sabemos trabajar el papel maché, pues vamos haciendo la máscara aquí en físico. Entonces sí, pues aquí la tenemos, una de las máscaras, una de las posibles máscaras que pueda haber usado uno de los personajes. De los personajes. Esas ideas te caen, o sea, es una lluvia de ideas, caen así de pronto. Primero hiciste tu libro y esto llega después, o ya lo tenías armado. Es difícil también todo esto porque al principio pues no sabía por qué enfocarme, hacia dónde ir. Cuando decidí que el jaguar iba a ser mi personaje central y que iba a ser un hombre enmascarado de jaguar, entonces todo empezó a fluir, todo fue más fácil. Simplemente pues tuve que decidir aquí, de aquí voy a partir de este va a ser algo así como decir, este va a ser el centro de mi universo, y una vez que tengo el centro del universo ya todo empieza a fluir y a crearse alrededor de este centro. ¿Qué tal, Omar? Pues felicidades, realmente tu obra, tanto la pictórica como el libro, está genial, impresionante. Gracias. A mí lo personal siempre me han gustado muchísimo las historias que tienen una filosofía detrás, y realmente hay muy pocas así, es que tú las lees y dices, ok, el escritor me quiere decir esto, pero aparte me quiere enseñar esto con historias, ¿no? Como de hecho lo comentaste. Entonces, que mi pregunta va, en ese sentido, yo creo que tú sí crees en la mexicanidad, en la divinidad de los hombres jaguar. Claro. Y toda tu filosofía se cree, y la verdad creo que vas por buen camino para ganar muchos adeptos, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué sigue? ¿Vas a sacar algún otro libro con la misma temática o te vas a meter en otro tipo de historias? ¿O vas a por fin aterrizar un cómic como lo has buscado? ¿Qué sigue? Mi tirada en sí es volver a escribir todo lo que viene siendo la mitología del México antiguo. Todo, pues desde la creación básicamente hasta el quinto sol, que sería el que está ahorita viviendo, el que se está viviendo. Y ya en base a toda esta historia iré derivando varias cosas. Está el proyecto del cómic, está el proyecto de la novela, a lo mejor publicar este mismo libro con toda la historia, pero ese va a ser como la piedra angular o como la columna vertebral de todo lo que va a ser mi obra. Eso sería lo que ahorita en lo que estoy trabajando, y ya de ahí se derivará todo lo demás. La pintura también se va a derivar de ese... Bueno, pues te damos las gracias, Jaguar, por haber estado aquí en el Salón Literario Un placer de estar Dalca. aquí con usted. Muchas gracias, qué bueno que tuviste tiempo, y de verdad que tu obra está muy interesante, llama mucho la atención. Aquí va a estar tu obra por todo el mes de septiembre. Sí, todo el mes de septiembre, aquí en Casa Musa pueden venir a ver. Bueno, pues aquí los estamos esperando. Muchas gracias por el espacio a Casa Musa, que se encuentra aquí en Lapislázuli 2581, entre Islote y Litoral, Bosque de la Victoria. Hasta luego.